cuáles son las diferentes posiciones que tienen los doctrinarios, los especialistas con respecto al conflicto y cuáles son las herramientas que tenemos que adquirir y las habilidades que tenemos que desarrollar para poder realmente llegar a ese nivel de manejo de conflicto. Vamos a hablar hoy, como les dije, de los tipos de posiciones que adoptamos a veces dentro de situaciones determinadas de estrés que nos someten, ya sea, como les dije, en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico o en cualquier tipo de ámbito en el cual estemos. Entonces, voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla. Siguen entrando los compañeros, así que voy a ir admitiéndoles. Y aquí nos encontramos con el tema del conflicto, como les decía. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Definir qué es el conflicto. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de dos personas que normalmente entran en oposición. Cuando hablamos de conflicto, es personas que no están de acuerdo o lo ven de una manera de desacuerdo, ya sea porque tengan posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores diferentes. Y aquí es el famoso que la gente a veces dice, yo no con ella, mis valores, o somos de otra religión, o pensamos diferente, o sentimos diferente, ¿verdad? Aquí tiene una gran preponderancia el tema en las emociones y los sentimientos. Todo conflicto tiene un papel estratégico las emociones y los sentimientos, porque es percepción. Lo vemos como incompatible, lo vemos como algo que no puedo lidiar, entonces mis emociones salen a flote y pongo énfasis en ver justamente esa contraposición de intereses, de necesidades y de valores que considero siempre que están en contra. Desde el momento en que yo adopto una posición, cuesta mucho salir de esa posición. ¿Por qué? Porque mis emociones me traicionan. Entonces, tenemos dos opciones. De un conflicto podemos salir en una relación fortalecido, esas dos personas que están en conflicto o que están en oposición, pueden salir de acuerdo a cómo yo lo enfrente, porque ahí está el secreto de cómo yo adopto, qué posición, qué herramienta, qué habilidad yo desarrollo para que esas dos personas que están en conflicto puedan salir perfectamente con una relación fortalecida o si encaro de una manera diferente, puedo terminar con una relación arruinada, una relación deteriorada, que cuesta muchísimo volver a rearmar una relación, ya sea de amistad, de trabajo, una relación de pareja, cuando hay muchas situaciones que se van generando y se van haciendo como una especie de pared entre uno y otro. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en este tema de manejo del conflicto? Lograr construir puentes entre ambas personas que se consideran incompatibles. Sea que me toque a mí misma ser parte del conflicto o como jefe, como director, como responsable de un área, como primo, como hermano, como pariente, tener que trabajar en una relación de conflicto, sea la posición que me toque, va a depender mucho de esas herramientas y esas habilidades que yo vaya desarrollando
para lograr salir victorioso de esa situación. Entonces, una vez que nosotros entendemos de que esas emociones y esos sentimientos juegan un papel muy importante, es donde tenemos que trabajar y entender cuál es la posición que voy a adoptar con respecto a ese tipo de sentimientos y emociones. Un ratito voy a habilitarle más a todos los compañeros porque están entrando. Y aquí ustedes ven de lo que decíamos, de cómo es que podemos percibir que hay realmente ese conflicto. Uno se está verde, otro está rojo y ahí aparecen las posiciones, los valores, las necesidades y los intereses y principios que son los que hacen que yo los considere como una pared entre ambas partes. Fíjense acá, cualquier situación, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero tenemos que saber diferenciar entre lo que es un conflicto y lo que es un problema. Todos los problemas los tenemos diariamente. Nadie puede decir, no, yo nunca tuve un problema. Ahora bien, ¿cómo yo hago para poder administrar y lograr que ese problema no se convierta en conflicto o que ese conflicto yo lo vea como positivo o ese conflicto pueda salir adelante de manera positiva? Nos interrumpen mucho con el tema de la entrada. Y aquí vemos que el problema hace una gran énfasis en la objetividad. Cuando todavía es un problema, yo soy totalmente objetivo. Cuando se convierte en un conflicto, pierdo totalmente la objetividad y se vuelve totalmente subjetivo. Ya adopto, que es lo que decíamos recién, una posición en base a mis intereses, a mis emociones y a todo el cúmulo de situaciones que rodean a ese problema y que hacen que se exaspere hasta llegar a ese conflicto. Vamos. Aquí vamos a habilitarle un poco más, están pidiendo entrar más. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre problema y conflicto? Cuando es todavía problema, es simplemente una molestia o una queja. Yo me siento molesto, lo percibo como algo que está ahí, pero cuando se convierte en conflicto ya hay dos personas. No es solamente una cuestión personal, ya hay un desacuerdo entre partes, ya hay puntos que no se pueden solucionar muchas veces, ¿verdad? Cuando es simplemente un problema, nosotros decimos tenemos ciertas situaciones, hechos encontrados, tal vez hechos demostrados, asuntos que puedo solucionar o que considero en un momento determinado que no se puede solucionar, una situación en la que observo una dificultad o tal vez una incomprensión que se produzca en base a un determinado asunto. Sin embargo, se convierte en conflicto ya cuando hay una contraposición de esos intereses, hay un enfrentamiento por eso, podemos llegar a la discusión y podemos ir a acuerdos no consensuados. Y acá hay participantes que están levantando la mano. Vamos a verlo un poquito. Voy a tener que volver a... Voy a volver a silenciar a todos porque ya... Estoy silenciando a todos, perdón, pero hay mucho ruido. Voy silenciando porque no me permite cuando van entrando nuevos participantes, hace de que nuevamente tenga que volver a silenciarlo a cada uno. Bueno, existen diferentes concepciones del conflicto.
Algunos especialistas manifiestan de que el conflicto no debería existir, que uno tiene que evitarlo, que el conflicto es malo. Esa es una de las concepciones, la concepción tradicional del conflicto. Manifiesta de que el conflicto es entendido como algo negativo, como un resultado de situaciones confusas, de una comunicación deficiente, de una incapacidad de los protagonistas en el conflicto. Lo ven como un sinónimo de violencia, como una disfunción, como una patología que es consecuencia de algo a evitar o corregir. El conflicto es como algo que perjudica. La perspectiva tradicional siempre ve el conflicto como algo que debe evitarse, algo que a toda costa no se debe permitir, pero es una perspectiva a la cual los especialistas le denominan idealismo, porque buscan una empresa, una sociedad, una institución, un ámbito escolar sin conflicto. Entonces, esta perspectiva tradicional o racionalista, la mayoría de los especialistas la dejan de lado porque consideran que es muy ideal, que hoy en día no se podría considerar una sociedad sin conflicto. La perspectiva interpretativa, sin embargo, dicen, ¿verdad?, de que al contrario, el conflicto es algo natural, que el conflicto es considerado como parte de las organizaciones, que las causas de los conflictos se atribuyen a problemas de percepción individual y a una deficiente comunicación interpersonal. Esta teoría perspectiva se dan cuenta, da la vuelta a lo que decía la perspectiva interpretativa y esta dice, no, claro, el conflicto hay que considerarlo como algo natural, como parte de los grupos, como parte de las organizaciones. No podríamos hablar de una organización, de un grupo, de una cantidad de personas que todos se lleven bien, ya que venimos de educaciones diferentes, venimos de formaciones diferentes, tenemos religiones diferentes y por lo tanto esos conflictos son parte del grupo y esas causas de los conflictos se deben a percepciones individuales o muchas veces a deficiencia de comunicación entre las partes. Entonces, esta perspectiva interpretativa es mucho más abierta que la anterior, ¿verdad? Como decíamos, y luego posteriormente viene otra perspectiva que va aumentando con el paso del tiempo, va mejorando la perspectiva y vienen y nos dicen los profesionales, no solamente es bueno, no solamente hay que considerar que es parte de una sociedad o de un grupo, sino al contrario, hay que motivar a que existan esas manifestaciones. Hay que tratar de motivar a que la gente saque afuera ese conflicto que surge dentro de una institución o de una organización. No solamente entonces acepta el conflicto como algo inherente a un centro o a grupo de personas, sino que lo alienta. Se considera que contribuye a la apatía de la organización y que constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y para el adecuado desarrollo de sus miembros. Aquí, ¿qué es lo que se da un papel esencial a la calidad de relaciones que hay entre sus miembros? Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Si uno existe un problema en el grupo, en el área laboral, y nos callamos, lo guardamos y lo escondemos debajo de la alfombra, ¿qué va a pasar? Con el paso del tiempo, eso se va convirtiendo en una bomba de tiempo que tarde o pronto eso va a explotar. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Hoy en día, desde el punto de vista de recursos humanos, tenemos que aprender que ya no se habla de personal, se habla de talento humano, considerando a la persona como la principal inversión de una empresa. Hoy ya está desfasado ese tema que dicen los jefes cuando dicen, bueno, de la puerta para afuera tus problemas personales. Vos venís acá a trabajar. Hoy en día, a nivel internacional, se entiende que el talento humano es un todo, tiene todas las aristas
que es mamá, que es papá, que viene de una familia con problemas, tenemos gente víctimas de violencia, tenemos padres con problemas emocionales, funcionarios que tienen un cúmulo de cosas. Entonces, no podemos hablar bajo ningún concepto, ¿verdad? De problemas de la puerta para afuera. Por eso que las grandes multinacionales como Coca-Cola, Nestlé y otras trabajan en su talento humano. Y ese talento humano es lo que va a fortalecer las instituciones. Ese talento humano que demuestra de que necesita demostrar sus conflictos y sus problemas dentro de la institución, pero que la institución como tal tiene que tener personas capacitadas como para poder manejar y resolver ese conflicto. Hoy en día ya no se habla del jefe que obliga, sino del jefe que guía, del líder, del que va adelante, del que no, el que dice simplemente esto es lo que vamos a hacer y todos los demás tienen que simplemente ir a hacerlo y él está sentado en el escritorio. No, hoy en día hablamos del jefe que se identifica, que empatiza, que enseña, que forma. Hoy en día el liderazgo hablamos de un coach, el que busca de que esas personas liberen todo su potencial. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de esta aprender a manejar los conflictos que tenemos en el día a día. Entonces, esta perspectiva, digamos que es la perspectiva que más hoy en día se considera que es la más aceptada. Como les dije, es la perspectiva que es la que nos lleva a las realidades que tenemos dentro de nuestras instituciones. Y ahora bien, ¿cuáles son las posiciones que puedo adoptar ante ese conflicto? Dejar de verlo como algo negativo, dejar de verlo como algo que es malo y buscarlo como solución, como algo a enfrentar, como algo a resolver y tratar de evitar el hablar de ello como algo que va a quemar mucha energía y tiempo. Porque la mayoría de nosotros sentimos que no hemos sido educados muchas veces para enfrentar. ¿Y qué es lo que nos pasa? Tratamos de evadir, nos volvemos evasivos, adoptamos una actitud o sumisa o evasiva, pero tratamos de evitar ese conflicto. Pero tenemos que aprender a enfrentarlo, a relacionar, a no relacionar ese concepto de conflicto con violencia, a no buscar que cuando haya un conflicto, que mis emociones salgan a flote y tenga que utilizar malas palabras, etcétera. Entonces, tratar de hacer un cambio y tratar de evitar esa resistencia al cambio, transformando esa visión en positivo, viendo que el conflicto, como dijimos, es inherente, es necesario en las relaciones humanas, es algo inevitable, ver el conflicto como una expresión de necesidades, porque como decíamos muchas veces, tenemos que hablar, tenemos que decir qué nos pasa, no podemos callarnos. Para poder crecer, tenemos que enfrentar el problema y como jefes y como líderes tenemos que aprender a escuchar, que es lo que también vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de habilidades como la escucha activa y el parafraseo, que es tan importante desarrollarla en este tipo de situaciones. Ver el conflicto como una forma de crecimiento para mi equipo. Ver que mi equipo va a crecer en la medida que yo enfrento ese conflicto, como una oportunidad de desarrollo personal, como una consideración de la diversidad y la diferencia, como un valor donde todos tenemos que darnos cuenta que somos diferentes. El conflicto como principal palanca de transformación social. En definitiva, el problema no es la presencia de conflictos, sino lo que hacemos cuando aparecen, la respuesta que le damos y las posiciones que adoptamos ante esos conflictos. Y vamos a ver un poco acá qué es lo que dicen los compañeros. ¿Por qué será que las esposas te dicen tenemos que hablar? Es una antesala al mismo infierno, dice acá uno de los compañeros.
justamente ahí vamos a, cuando veamos el tema justamente del conflicto, se van a dar cuenta ustedes de que la escucha activa tiene un papel preponderante en ese manejo del conflicto, porque los hombres consideran muchas veces de que están oyendo, pero en realidad no lo están haciendo. No, hay una diferencia entre escuchar y oír. Podemos oír y escuchar, que son totalmente cosas diferentes y que vamos a ver. Acá justamente me decían también, Rosa, la diferencia entre conflicto y problema, que es la que di recién, decíamos que el problema está basado en la objetividad. Yo todavía lo veo objetivo. En el conflicto ya pierdo esa objetividad, ya me vuelvo subjetiva, ya adopto posiciones, ya es contraposición, ya es contrariedad. Entonces, esas son las diferencias principales que existen ahí. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del conflicto? ¿Cuáles son los elementos dentro para que se produzca un conflicto? En la pirámide está la persona. Aquí nuevamente vamos a poner en silencio nuestro micrófono. Entonces, la persona como primera y preponderante, el preponderante actor para que ese proceso en el cual parte de un problema, para que se convierta en conflicto. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Y cuáles son esos elementos para que podamos ver como jefe de área, como compañero de trabajo? Primero tenemos que ver a los protagonistas, ver la dinámica de poder que hay en la relación entre esas personas que están en conflicto, ver las percepciones del problema que están teniendo, analizar sus emociones y sus sentimientos, ver sus posiciones, ver sus intereses y sus necesidades y sus valores. Cuando hablamos de protagonista, lo primero que tenemos que ver es quién está implicado en este conflicto. Hay otros implicados no directos que tengan algún interés en el tema. Alguien puede ayudar en la resolución del conflicto. ¿Cuántas veces, hablando de lo que decía recién el compañero del matrimonio, cuántas veces traemos un problema al matrimonio y no es realmente, el problema no es, o el conflicto que se produzca de ese problema no es causado por la pareja, sino que tenemos que aprender a ver qué otros implicados no directos hay. Hay veces es la hermana, es la mamá, es la suegra, es la tía. Hay otros implicados no directos que están haciendo que esos protagonistas lleguen a ese nivel de conflicto. Alguien que pueda ayudar en la resolución del conflicto. Tenemos que ver que si hay dos personas que están en conflicto, si es que una sola es la que viene a mi oficina y yo soy el jefe o yo soy la prima, la hermana, la persona junta a quien viene, una de las partes para ayudar a resolver el conflicto, que muchas veces vienen para chismosear o para hablar mal de la otra persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar esa persona que me va a ayudar a resolver ese conflicto. ¿Quién es la otra persona? ¿Quién es alguien que pueda interferir en la resolución de conflictos? Si hay implicados agrupados, ¿cuántas veces ocurre? Yo siempre suelo decir que en los problemas o para que lleguen a conflicto, siempre están implicados dos o tres personas más, que son como la manzana o como el tomate, que le pones en el grupo y pudre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con todos esos protagonistas para que de esa manera podamos darnos cuenta de quiénes son los involucrados. Ver la dinámica de poder, cómo esa es la relación entre las partes, ver qué percepciones tienen del problema. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre suelo decir que nos hacemos la película. En una relación de pareja, hay veces que nosotros adoptamos una percepción del otro. Y en una relación laboral también. Hay veces que la compañera pasó por una situación problemática, viene por una situación de estrés del hogar y me pone una cara mala al llegar a la oficina. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Esa luego no me quiere, esa luego habla mal de mí. O sea, no hacemos la película. O sea, es toda una percepción que nos creamos
sobre situaciones que no tienen tal vez nada que ver con nosotros, que la compañera en ese momento o el compañero viene con problemas y nosotros creemos que tiene que ver con nosotros porque nos miró mal, no nos saludó, no nos miró, etcétera, ¿verdad? Entonces, las percepciones del problema son muy importantes. ¿Cómo me siento? Ver cómo es, cómo se puede resolver esas situaciones, cómo te afecta emocionalmente y qué postura
Hola, ¿me escuchan? Retomamos. Entonces decíamos que las diferentes posiciones que teníamos que verificar y tenemos que ver los estilos de enfrentamiento del conflicto. Cada persona va a adoptar un estilo determinado de acuerdo a la personalidad que tiene. Hay personas que adoptan el estilo competitivo. El estilo competitivo, el que dice, a mí no me importa nada, yo quiero ganar. Ganar, ganar, no importa, que yo gane y que el otro pierda. Lo que busca es ganar a toda costa. Esa es la posición que hace el competitivo. El otro estilo es el evasivo. El evasivo es la persona que trata de evitar a toda costa
el conflicto. El evasivo trata de esconderse del conflicto. Trata de que si aparece ese conflicto, él no aparezca luego por ningún lado. Que se esconde de la persona con la cual está teniendo el conflicto, se esconde de la situación, ese es el evasivo. La otra posición que se pueda adoptar o estilo de enfrentamiento podría ser la persona que es sumisa, la que acepta todo, que no explica, que no dice por qué razón. Imagínense lo que es enfrentarle a un es competitivo con un sumiso. El competitivo avasalla, el sumiso acepta. De ahí que como jefes o como líderes que estamos en una institución, tenemos que saber identificar el estilo de enfrentamiento que están adoptando nuestros funcionarios. ¿Qué estilo de enfrentamiento? Tenemos, como les digo, el competitivo, el sumiso, el evasivo y está el que busca que se arregle todo, que es ganar, ganar. El que busca que haya un acuerdo, que haya cooperación, que logremos zanjar ese problema. Pero en nosotros está identificar ese estilo de enfrentamiento que está adoptando la persona. Ver si es una persona competitiva, si es una persona evasiva, si es una persona sumisa o si realmente es una persona que nos va a colaborar en resolver la situación. Y aquí vamos a ver en lograr un compromiso. Y aquí vamos a ver un cuadrito donde podemos ver las posiciones y cuán alejados están de la resolución del conflicto. El competitivo siempre va a estar en la posición de yo gano, tú pierdes. Los objetivos son importantes para él, pero su posición siempre va a ser la del ganador a costa de cualquier cosa. El evasivo, que está abajo, la relación para él no es muy importante. Yo pierdo, tú pierdes. ¿Por qué? Porque evade. Y el que evade es una persona que no va a lograr la resolución de un conflicto. Va a evadir la situación. Entonces, yo pierdo, tú pierdes, porque todos pierden cuando no hay una resolución de ese conflicto. Está el sumiso que dice yo pierdo, tú ganas, o sea que acepta todo. El sumiso que no le importa con tal de que sea rápido nomás ya, que se resuelva la situación, pero no importa que se atropelle sus derechos. Ese es el sumiso. Yo pierdo, tú ganas. ¿Qué posición es la más ideal para la resolución de un conflicto? La de cooperación y la de compromiso, donde hay una negociación, donde es yo gano y tú ganas, donde la relación es muy importante y lo que vamos a buscar es que esa relación de ese conflicto salga fortalecida. Entonces vemos, la cooperación yo gano, tú ganas es la mejor en este caso. Y aquí les voy a mostrar un videíto que quiero que vean lo que veníamos hablando, las posiciones que adoptan.
¿Se dan cuenta? Pudieron ver. Aquí estoy habilitando sus micrófonos. Quiero saber si pudieron ver el video, y ver las posiciones que adoptaron los personajes de este video. En este video veíamos dos personajes competitivos que adoptaron un estilo competitivo y dos personajes cooperativos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes van a ver de que en todos los niveles van a encontrar estilos de enfrentamiento. Entonces, ustedes tienen que saber testear ese estilo de enfrentamiento. ¿Y cómo voy a testear? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a verificar? ¿Cómo voy a trabajar con esos protagonistas? Voy a trabajar a través de la escucha activa y a través del parafraseo. La escucha activa es una de las herramientas que vamos a ver, y es lo que decía recién el compañero, porque cuando mi señora me dice que escuche o vamos a hablar, ya siento que es algo que me lleva al infierno, dice el compañero, ¿verdad? Entonces, eso es justamente la percepción que tenemos y la percepción que adoptamos con respecto a las situaciones que nos van pasando y las posiciones que adoptamos. ¿Qué es lo que pasa con este compañero que dice que va a haber un infierno, o él siente que es un infierno cuando la esposa le dice que va a hablar? Porque ya está suponiendo, ya se está haciendo una película de lo que va a pasar. A lo mejor ella lo único que quiere es que poder mejorar la relación, ver las posibilidades de que se pueda cambiar alguna situación, pero sin embargo, él ya se hizo la película de que el hecho de hablar implicaría una situación de problema. Entonces voy a volver a compartir con ustedes mi pantalla acá. Escuchar no es solamente una cuestión biológica que está relacionada con nuestra agudeza auditiva. ¿Qué significa? Que es lo que decía recién. Muchas veces los hombres dicen, sí, pero si yo te estoy escuchando. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es una buena comunicación, que es el primer paso que tenemos que reconocer. ¿Cuándo es diferente oír y escuchar? Cuando yo digo, estoy oyendo, te oigo, yo simplemente puedo percibir sonidos, pero escuchar ya es prestar atención a esos sonidos. Porque muchas veces uno habla con la otra persona, te dice, bueno, listo. Entonces, eso es percibir sonidos. Prestar atención a esos sonidos ya es escucha, ya es una escucha activa. La escucha activa es tomarte tu tiempo, tomarte la atención, tratar de comprender lo que te dice la otra persona. Estar presentes, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Estar atentos a las necesidades de la otra persona. Mi posición, no debo sentarme frente a una persona queriendo escucharla con los brazos cerrados, no escucharla de esta manera. Tengo que estar de manera de recibir, de ponerme empático, de comprender lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, de ahí la importancia de no solamente estar físicamente, sino también de estar psicológicamente. Les sigo acá admitiendo a los compañeros. La escucha activa se focaliza intencionalmente en la persona que uno escucha, ya sea en un grupo o en dos personas, para que comprender lo que está diciendo como oyente. Debería ser capaz de repetir en sus propias palabras lo que la otra persona le está diciendo. Y ahí es lo que yo les hablo de la otra herramienta. Una cosa es lo que les decía de la escucha activa y la otra herramienta es el parafraseo. El parafraseo es la persona que es capaz de repetir con sus propias palabras lo que la otra persona haya dicho. Porque recuerden una cosa,
Cuando yo hago el parafraseo, le estoy demostrando a la otra persona que le estoy prestando atención, que para mí es importante lo que me está contando. Estoy empatizando. Y no solamente estoy empatizando, sino cuando hay dos partes. Yo como director, como jefe, llamo a las dos partes que están en conflicto y cuando soy capaz de parafrasear lo que uno dice, si una de las partes dice algo y yo repito eso, ¿qué es lo que hago? Hago como una especie de distancia entre el conflicto y la persona. Hago, le empujo a la persona a metros del conflicto, de manera que cuando escucha en mi voz lo que yo estoy repitiendo, que ella dijo, lo vea de manera diferente. Porque muchas veces con las emociones decimos ciertas cosas que cuando se vuelve a repetir en la boca de otra persona, nos golpea y decimos, Dios mío, yo dije eso. O sea, eso es importante por eso en el parafraseo, donde yo utilizo esa capacidad de repetir en mis propias palabras lo que la otra persona dijo. Por eso que esa es una herramienta. ¿Y cómo yo voy a hacer el parafraseo si solamente estuve oyendo, no estuve atendiendo, no estuve escuchando, no estuve haciendo ese proceso empático de entender y de comprender lo que está diciendo la otra persona? Por eso la importancia de utilizar estas dos herramientas. Como les digo, primero la escucha activa y segundo el parafraseo. Si sabemos escuchar, los demás van a sentir confianza por lo que yo le estoy dando. Es necesario la sinceridad entre las partes para llegar a un acuerdo. La persona que nos habla se siente valorada. Esta es una de las formas más baratas y sencillas de poner en práctica la motivación. Otro de los errores que no tenemos que hacer es darle recetas a las personas. ¿Cuántas veces ocurre que viene alguien, nos habla a nosotros y lo primero que decimos, ya sé, ya lo que te pasa? Y no dejamos que la persona desarrolle totalmente o digamos que venga a contarnos todo su problema, se desahogue. Entonces nosotros ya creemos que esa persona viene a buscar una receta. Nos volvemos como médicos. Entonces nosotros escuchamos lo que dice y directamente decimos, sí, ya sé lo que te pasa o queremos utilizar la experiencia personal. En esta etapa no es momento para decir, sí, a mí también me pasó eso y empezar a contar también mi problema. En este momento no es el momento adecuado. La persona necesita desahogarse, necesita sentirse valorada, necesita ser sincero para poder avanzar en su proceso de resolución de ese conflicto. Escuchar tiene efectos tranquilizantes, facilita las tensiones, facilita que se eliminen esas tensiones y especialmente en los ambientes laborales, donde ustedes saben que el estrés es el protagonista principal en las comunicaciones. Entonces, el hecho de escucharle hace que me favorezca una relación positiva con su interlocutor, ya sea que usted ocupe un puesto directivo, siempre le va a servir el poder fomentar ese buen relacionamiento con sus talento humano, fomentar esas buenas relaciones, porque muchas veces ocurre que esas personas buscan en ese jefe, en ese líder, en esa persona que confía, que está a la cabeza, busca una solución y se desahoga totalmente si logramos realmente que la persona tome esa confianza en nosotros. De ahí nuestro papel preponderante en la escucha activa. Y la escucha activa no es fácil, porque sabemos nosotros de que queremos hablar demasiado. Nos cuesta mucho realmente desarrollar esa escucha activa. Nos permite, si nosotros desarrollamos esa escucha activa, nos permite llegar al fondo de los problemas. No tomar medidas de emergencia que con el tiempo va a ser peor remedio que la enfermedad. No escondemos bajo la alfombra, que es lo que decíamos. Logramos el respeto de la otra persona hacia nosotros, a la persona que nos está hablando, porque el respeto es una de esas cosas importantes en la vida que cuanto más se reparte, más se tiene. Y yo lo que yo siempre suelo decir, gente,
es de que el respeto no se impone. Yo no puedo decir, como yo siempre estoy en contra, por ejemplo, de la autoridad por la autoridad. La autoridad tiene que ganarse ese respeto. La autoridad tiene que ser ese modelo. La autoridad tiene que hacer de que sea empática con cada uno y tiene que conocer a cada uno de sus funcionarios, a su talento humano con pelos y señales. Esa es la persona que se gana el respeto y esa es la persona que se beneficia con eso al equipo. Es una recompensa para la persona con la que hablamos. De ahí que deba ser utilizada con prudencia cuando nos relacionamos con personas que tienden a hablar en exceso. Muchas veces hay gente que viene a contarte el mismo problema cada semana. Cada semana es el mismo problema. Entonces, en este caso, no es ese tipo de persona, porque esas personas ya necesitan un psicólogo, es otra cosa. ¿Cuáles son los requisitos para que esa escucha activa realmente se logre? Prepararnos con una actitud positiva, involucrarnos en la situación, focalizar nuestra atención en el tema, dejar cualquier actividad que estuviera realizando que no sea relevante, concentrarnos en el orador o en el tema. No es que viene la persona y uno está escribiendo y le dice, dale, contame nomás. Y uno está escribiendo, dale, adelante, contame. La persona se da cuenta que no le estamos atendiendo, que estamos dándole prioridad a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle realmente, dejar cualquier actividad que no sea relevante y concentrarnos en el orador. Evitar distracciones, sentarnos en un lugar apropiado para que no me distraiga. Percatarme del estado emocional en que se encuentra la persona. Dejar las emociones en suspenso hasta más tarde. Ténganlas en cuenta que de una manera pasiva o a menos que pueda controlarlas. No me tengo que involucrar emocionalmente. No puedo yo, la persona llora y yo sí que lloro. O la persona está enojada y yo sí que me enojo, ¿verdad? Entonces no tenemos que involucrarnos en el estado emocional. Nos percatamos de las emociones, empatizamos con ellas, pero dejamos nuestras emociones en un suspenso hasta más tarde, pero no podemos manifestarla y por empatizar de repente ponernos a llorar también con la otra parte. Deje de lado los prejuicios. A veces ya le conocemos a la persona. Mira, esa ya otra vez, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Ya tenemos un prejuicio, ya le conocemos a esa persona. Tenemos una opinión preformada de esa persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer positivamente y sacar provecho de esa escucha activa? Dejar de lado nuestros prejuicios, nuestras opiniones. Entonces, una vez que nosotros dejamos de lado eso, ¿verdad? Vamos a poder decir, entender, comprender realmente lo que la otra persona me quiere decir. Focalizarme en el otro, en la persona que me está comunicando algo. Tratar de seguir el hilo de lo que está hablando y ponerme en esa posición. Escuchar con sus oídos, pero también con sus ojos y el resto de sus sentidos. Al final voy a responder todas las preguntas, ¿sí? O para que no nos distraigamos. Preste atención a los signos no verbales que muestra el orador. Muchas veces viene la persona y no te levanta la vista, por ejemplo. Tiene la vista agachada, no te mira. Entonces, preste atención a los signos no verbales que muestre la persona. Involúcrese, responda en forma activa a las preguntas o directivas. Utilice su postura corporal, que es lo que yo le decía. Inclinémonos hacia adelante, le mostramos interés, atención, le miramos a los ojos, le preguntamos si está bien, le pasamos un vaso de agua, porque muchas veces la persona emocionalmente no está preparada para enfrentar ese conflicto que está surgiendo en esa situación. Entonces tenemos que ver si emocionalmente está lista como para poder enfrentarse, para resolver ese conflicto. ¿Cuáles son los enemigos de la escucha activa? Hay conductas que realizamos naturalmente, a veces inconscientemente, ¿verdad?
y que es lo que impide la comunicación y se convierte en una barrera. Interrumpir continuamente a la persona que nos habla. ¿Se dan cuenta cómo las interrupciones hacen que nos distraigamos? Las interrupciones hacen que no podamos seguir el hilo. Entonces, cuando la persona nos está hablando, no tenemos que interrumpir, dejar que siga adelante, hasta que en el momento que ella considere pertinente y nos dé la palabra. Pero no decirle cada rato, sí, me parece súper bien, o qué pena, o qué bárbaro. O sea, no interrumpir continuamente tratando de empatizar de manera no es positiva. Esos son errores que cometemos al querer desarrollar la escucha activa. Juzgar cada comentario que nos hace, nosotros estamos juzgando. Ofrecer ayuda que no nos solicitó. Si esa persona no nos pide ayuda, porque muchas veces viene y nos habla y nos cuenta nada más, entonces no es necesario que nosotros le demos una ayuda. Ella a lo mejor o él solamente necesita ser escuchado. Entonces, no ofrecer ayuda que no nos solicitaron. Quitar la importancia a los sentimientos de la otra persona con expresiones como no te preocupes, esa es una tontería, no te pongas así. Para esa persona, su problema que se volvió un conflicto porque ya perdió la objetividad y ya se volvió subjetivo, es demasiado grave, es demasiado difícil, es demasiado duro. Entonces nosotros no podemos estar diciendo, ay, no, eso es una tontería, no te pongas así, porque para la persona sí es grave. Entonces, no podemos contar nuestra anécdota, que es lo que les decía. Cuando el otro aún está hablando, le interrumpimos y le decía, ay, vos sabés que yo me acuerdo con mi tía, me pasó lo mismo. Y vos sabés que nosotros hicimos tal y tal. No, no interrumpir de esa manera. No caer en el síndrome del experto, que se sabe todo, que él nomás ya luego es el que le puede dar todas las soluciones, le contesta todo. Entonces recuerden, la persona no vino muchas veces a buscar solución, sino simplemente viene a escuchar, a desahogarse, viene a desahogarse, a sentirse escuchado, perdón, a sentirse escuchado, a que esa persona empatice con él, lo escuche, simplemente a desahogarse. Si la persona nos dice, sí, realmente quiero que me ayudes a resolver mi conflicto, ahí nosotros hacemos el proceso de darle la receta y colaborar, ¿verdad? Escuchar con atención, esperar indicaciones. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en base a todo esto que hemos hablado, se dan cuenta ustedes qué herramientas tenemos entonces. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a ir contestando todas las preguntas que hicieron los compañeros, ¿verdad? Vamos a ver un poco qué dicen, ¿verdad? Un ratito, vamos a ir bajando. Bueno, ahora voy a habilitar el micrófono de todos. Voy a permitir que puedan hablar. Quiero que hacer un resumen y que ustedes pregunten qué no quedó claro en esto. Lastimosamente el tiempo es cortito, pero tratamos de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Y me gustaría que pregunten, ¿verdad? Si no quedó claro, acá la licenciada Julia Ríos está alzando la mano. Julia, no sé si Julia. Rolando, ¿quién va a hablar? Rolando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Excelente está. Yo quiero hacer una pregunta y creo que va a ser la pregunta de varias personas. Claro. ¿Cómo llegar a esa introducción? Porque la persona entra en tu oficina y dice, ¿qué tal? ¿Podemos hablar un ratito? ¿Verdad? Se Sí. sienta y me escucha y le dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y viste que yo tengo un problema acá, y te va citando. Se va, sigue el problema. Infinito, si vos tenés mil cosas. La cuestión, esta es la situación real de, yo creo que la mayoría de todos son funcionarios públicos. Y justo luego Sí. cuando vos más ocupado estás, y a Ahí te las 12 buscan. se va a cerrar, a las 12 se va a cerrar tu hora de entregar tu informe, y ella está ahí.
cómo hacer esa respuesta oportuna, porque si le decís, mira, ahora no tengo tiempo para vos, le tirás un balde de agua fría. Esa no es mi pregunta. Muchas gracias por su explicación. Bueno, cuando tenemos esa situación, porque a mí me pasó también, voy a hacer lo que dice que no hay que hacer, ¿verdad? Pero nos ocurre, ¿verdad? Nos ocurre. Y no solamente nos ocurre que son inoportunas en el momento inoportuno, sino aquellas que siempre vienen con el mismo problema y que buscan la atención del jefe, ¿verdad? Necesitan hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En ese momento podemos decirle, es demasiado importante lo que creo que me querés decir, que querés hablar. Entonces, no sé si es que podemos, hoy tenemos muy poco tiempo, creo que no nos va a dar el tiempo para poder darte la atención que te mereces. No sé si querés que hablemos mañana o en todo caso yo me comunico contigo por WhatsApp, porque ustedes recuerden, hoy en día el problema de la salud mental es grave. Hoy en día como jefes, como directores, como responsables, como compañeros, tenemos que tener en cuenta, ustedes saben que hay veces que una palabra puede salvar la vida a una persona. Hoy en día una palabra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en una persona. Hay veces, yo nunca me olvido y hasta ahora recuerdo, tuve una oportunidad de ir una vez becada a Colombia y hicimos un trabajo de campo que era ir a hablar con la gente en una universidad. Y cuando yo me acerqué, porque yo estaba en un grupo cristiano, ¿verdad? Y yo lo único que tenía que hacerle a la persona era decirle, sabes que Dios te ama. Y me acerqué a una chica que estaba sola bajo un árbol. Y le dije a la chica, sabes que lo único que quiero decirte es, hola, ¿qué tal? Y decirte que Dios te ama. Y empezó a llorar, a Mare lloraba esta chica y no paraba más, que me asusté en un momento determinado porque dice, Dios mío, ¿qué es lo que le hice, verdad? Pero después cuando se cayó por fin me dijo, vos sabés que yo me pensaba suicidar esta noche porque nadie me amaba. O sea, muchachos, muchachas, profesionales como somos, la salud mental hoy en día, la gente necesita atención. La gente a lo mejor viene con muchos problemas psicológicos, viene desde la niñez, viene desde el matrimonio, viene desde muchas situaciones, mujeres víctimas de violencia, vienen muchísimas situaciones donde tenemos que aprender. Hoy ya es lo que yo le decía justamente a una abogada con la que hablaba, que hoy en día ya no es solamente tu título, no es más, vos sos profesional en esto y en esto nomás. Todo lo que es habilidades blandas, esa capacidad de trabajar en equipo, el de escucha activa, el hacer ese proceso empático, es lo que hoy en día fortalece a una institución. Ya no es más como antes, yo solamente me ocupo de esto, porque mi equipo no va a funcionar si es que yo no conozco a cada una de las personas que trabajan conmigo. Y yo ya sé el que siempre me va a venir con el mismo problema, yo ya sé quién es el problemático, el conflictivo, yo le identifico a toditos ya. Cuando uno va trabajando con esas personas, ya los va identificando. Entonces, muchas veces sabemos quién es la persona que necesita más atención que otra. Entonces, ahí también está nuestra expertise que tenemos que desarrollar, esa sensibilidad que tenemos que desarrollar, Rolando, para darnos cuenta de que si es necesario. Y si es necesario, cortamos todo, Rolando, y hacemos lugar, porque es una vida. Hay veces que una vida, está en juego una vida. Tenemos compañeros en el Poder Judicial que se han suicidado y nadie sabe por qué. Entonces, Debe tener entonces el tacto para atender a esa persona, ¿verdad? exacto, hoy en día nos exigen, o sea, digamos que el ambiente en el cual nos estamos desarrollando nos exige hoy en día habilidades que no te dan en la universidad. Son habilidades que vamos a ir desarrollándolas en el proceso, en el camino. El famoso caminante se hace camino al andar. Ya no es solamente ser brillante en mi carrera, sino aprender a convivir con el que está a mi lado, que es el que me va a servir. Porque mi equipo funciona si este está bien. Si yo le tengo un funcionario que está bajoneado, que está con muchos problemas, puede tener accidentes laborales, puede si usa una máquina, puede cortarse el dedo, la mano. O sea, si es una persona que está con muchas situaciones, entonces tenemos que aprender a empatizar con todo eso. Entonces ahí está la cuestión en desarrollar. Por eso que, digamos que me entusiasma mucho trabajar sobre estas áreas,
porque son áreas que a veces no nos enseñan, ¿verdad? Inclusive a los abogados salimos de la facultad siendo litigantes. Nos encanta lo litigar y que el conflicto y vamos a resolver y mi primer caso y cuando hablamos de mediación ya no nos gusta. No, nada que ver mediación, que voy a irme a mediación a perder mi tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hoy nos exige el sistema, porque el sistema judicial lo está colapsado, nos exige que busquemos métodos alternos de resolución de conflictos, que busquemos cuál es el medio adecuado para que podamos resolver situaciones y y eso también vamos a saber porque hay veces que los abogados no quieren ir a mediación porque dicen que no van a cobrar sus honorarios. Sin embargo, las acordadas establecidas establecen claramente que están protegidos los honorarios de los abogados. Entonces, por más que vaya a mediación, igual cobran sus honorarios. Entonces, muchas veces por desconocimiento no aceptamos ir a métodos alternos de resolución de conflictos y le obligamos inclusive a nuestro cliente a ir a un proceso largo, engorroso y costoso. Entonces, estamos en ese proceso. Entonces,